Bueno, sin más preámbulos, voy a dejar el lugar al hermano Carlos Castillo Mazariego para que nos comparta la palabra del Señor. Muy buenos días, tengan hermanos y hermanas, amén. Dios los bendiga, hermanos del Ministerio Musical. Agradezco a Dios este privilegio y la oportunidad que me concede nuestro hermano ministro Eli Cruz Santos. Sea usted bienvenido en esta hora. Vamos a entrar a un momento especial. Voy a invitarles que abran conmigo su Biblia y en reverencia a la palabra de Dios, como parte de la disciplina, ponernos en pie. Vamos a dar lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 42. Amén. Vamos a leer al versículo 44. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 42 al versículo 44. Si hubiera entre nosotros algún amigo, alguna amiga, otro visitante igual que nosotros, sea bienvenido a la casa de Dios y deleítese delante de su presencia. Cuando lo tenga puede contestar con amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Leo 1 y nos unimos en el 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43 ustedes. Por tanto, también vosotros unidos, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oramos. Bendito y divino Padre celestial, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús de Nazaret te pido que respaldes la enseñanza de tu palabra, que esta palabra toque los corazones, ministre las vidas, hables a cada uno de los presentes según tu plan, tu propósito, pero sobre todo puedas conllevarlo a una preparación esencial y especial delante de tu divina presencia. Manifiéstate con unción y poder, y tu gloria se manifieste en este lugar desde el principio al final. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén y amén. Espero que haya traído un lapicero, haya traído una hoja. Vamos a meditar en un manjar, como aquellas pizzas que venden en Lili Pizzas, que viene de 4 diferentes tipos de ingredientes, pero esta trae más, ¿verdad? Quiero que meditemos en esta enseñanza que se titula El arrebatamiento de la iglesia. Repito el tema: el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Creo que así se nos quedó, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Por muchos teólogos, eruditos y escritores, se ha considerado como un tema polémico para aquel que no ha entendido el contenido de las Sagradas Escrituras. Algunos piensan que es un punto de norma de las iglesias protestantes o evangélicas para poder inducir de una y otra manera al ser humano al venir a los pies de Cristo. Hay quienes que expresan y dicen que es un punto dogmático o doctrinal de ciertas iglesias. Pero quiero decirte, hermano y hermana, que más que un punto dogmático o doctrinal, es la realidad que nuestro Señor Jesucristo les habló a sus discípulos. Y que cuando fue trasladado después de 40 días por aquellos ángeles que nos dice en Hechos capítulo 1, allá del versículo 9, 10 y 11, varones galileos, ¿qué es lo que veis? Así como lo veis ir, así volverá por vosotros. ¿Qué tan esencial es que entendamos entonces qué es el arrebatamiento de la iglesia? Primera parte. ¿En qué consiste el arrebatamiento de la iglesia? Inciso A, sus orígenes etimológicos. La palabra arrebatamiento
proviene de dos vocablos sustantivos muy importantes. Del vocablo harpazo en el idioma griego, que quiere decir quitar algo con violencia. Y del vocablo ractus del idioma latín, que significa trasladar algo de un lugar para otro. Eso es lo que significa en sus orígenes etimológicos la palabra arrebatamiento. Inciso B: el día y la hora nadie lo sabe. Este es un punto que les tengo que dejar claro, hermanos, porque así como existen radiodifusoras cristianas excelentes, con un mensaje cristocéntrico, con una palabra sana, con una doctrina declarada conforme está en las Sagradas Escrituras, también existen radios evangélicas, entre comillas, con doctrinas erróneas, y tenemos que aprender a identificarlas. Punto número 1: nuestro Señor Jesucristo fue claro respecto a su segunda venida. Y la segunda venida del Señor Jesucristo se clasifica en dos partes: una en el aire, cuando venga por la iglesia, y la segunda cuando venga a la tierra, cuando venga a reinar por 1000 años en ella. No me voy a profundizar más en el milenio porque me saldría del tema definitivamente. Pero en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 33, Jesús fue claro al decir: pero del día y la hora nadie lo sabe. Óigalo bien: ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay quienes que erróneamente han llegado a decir: yo tuve un sueño que Jesucristo viene a la medianoche. Otros que han llegado a decir: en tal fecha viene Jesús, en tal año. Tenemos conocimientos de ciertos personajes como Elena de Guay y otros más que predijeron la venida de Jesús. Cuando esto no se dio, dijeron que su venida había sido invencible. Invencible. Pero la realidad es que mismo Jesús dijo: ni aún los ángeles que están en los cielos lo saben. En otras palabras, ni yo, sino solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos alabamos y glorificamos a Dios? Amén. Inciso C: ¿en qué consiste el arrebatamiento? Inciso C. Este es un punto muy importante que quiero que quede claro en nuestro corazón. En el inciso B vimos que el día y la hora nadie lo sabe. Inciso C: ¿cuáles son las señales antes del arrebatamiento de la iglesia? Punto número 1: el retorno de Israel como nación. Ese es un punto muy importante: el retorno de Israel como nación. La nación de Israel retornó como nación y fue declarada como Estado el 14 de mayo de 1948. Esa es una de las señales grandes: el retorno de Israel como nación. Actualmente Israel ya es un país soberano. Esa es la primera señal. La segunda señal: una gran apostasía. Y esta apostasía lamentablemente se está viviendo en un 99% de iglesias. ¿Sí? Una gran apostasía es la segunda señal antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero hay una tercera señal que es la antesala del arrebatamiento de la iglesia, que antesito que suceda va a haber un avivamiento cual nunca lo ha habido. Y si usted y yo habíamos pensado que ya lo habíamos experimentado todo, ya lo habíamos conocido todo, si estamos con vida, ahí nos daremos cuenta realmente de la manifestación del poder de Dios en ese acontecimiento.
Tres señales muy importantes antes del arrebatamiento de la iglesia. Segunda parte. En el arrebatamiento de la iglesia van a suscitarse 7 pasos simultáneos o 7 acontecimientos simultáneos. En el arrebatamiento de la iglesia van a suscitarse 7 acontecimientos simultáneos. Usted va a decir, bueno, pastor, ¿en qué consiste eso? Créame que va a ser algo impactante, hermanos. Y aquí radica la importancia en que como iglesia, como creyente, usted y yo estemos enteramente preparados para ese acto tan especial. En Primera de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17, nos dice los 7 acontecimientos simultáneos en el arrebatamiento de la iglesia. Le voy a leer los 2 versículos, después se lo parafraseo. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído este pasaje? Muchos, pero no hemos descubierto el contenido. ¿Cuáles son los 7 acontecimientos simultáneos que van a haber en el arrebatamiento? Primero, porque el Señor mismo, oiga bien, Jesús va a venir por su iglesia. En un momento dice que va a enviar a su arcángel. Como hay una doctrina errónea que lo miran por televisión y ustedes ya saben el nombre, ¿verdad? Y que dicen que él es su ángel, el enviado de Dios. No. El Señor Jesucristo va a venir por la iglesia. Ese es el primer acontecimiento. Nadie más. Definitivamente. Quien le diga yo soy el enviado de Dios, nadie más. Primero, porque el Señor mismo. Y esto es muy importante que lo entendamos, que lo comprendamos y que lo asimilemos. Luego el segundo acontecimiento dice con voz de mando. A diferencia de cuando Cristo nació por concepción virginal a través de María, vino como oveja, vino como cordero a redimir los pecados del mundo. Ahora viene por algo que Él compró con su sangre. Y viene con todo el mando. Va a llegar por su iglesia con toda la autoridad para tomar posesión de algo que le pertenece y que ha sido comprado y lavado con su sangre. Alguien que tiene mando, permítame, hermano pastor, si esto fuera mío, oiga bien, en el momento que yo quiera, lo tomo. ¿Quién me va a decir por qué lo llevas? No, lo puedo llevar así, lo puedo colocar así, lo puedo agarrar así. ¿Y quién me va a decir, oye, por qué lo agarras así? Nadie, porque es propiedad exclusiva del que lo compró. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20, que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin contaminación. ¡Qué maravilloso! Y es por eso que el segundo acontecimiento dentro del arrebatamiento es que Jesús viene con voz de mando, por algo que le corresponde, por algo que le pertenece. Tercer acontecimiento simultáneo, con voz de arcángel. Aclaro,
no quiere decir que Jesús sea un arcángel. En la Biblia encontramos dos arcángeles, arcángel Miguel y arcángel Gabriel. No me dice otro más. Jesús va a venir con la máxima investidura divina. Y esa máxima investidura divina sobrepasa al orden angelical que hay delante de la presencia de Dios, porque es nada más ni nada menos que el unigénito Hijo de Dios, ante quien toda rodilla se doblará y toda boca le confesará y proclamará que es el Hijo del Dios Todopoderoso. Cuarto acontecimiento, con trompeta de Dios. En la antigüedad en Israel la trompeta era para dar una señal, para dar un mensaje. La trompeta podía usarse de tres maneras. Uno, como una señal de orden. Dos, como una preparación de batalla. Pero en esta ocasión la tercera va a ser como señal de redención. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Abra su Biblia conmigo. Nos dice algo muy importante. Dice que vendrá con trompeta de Dios. Dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 15, versículos 50 y 51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gracias a Dios. En esta ocasión el toque de trompeta va a ser para redención. Al toque de la final trompeta, en este acontecimiento se va a dar el proceso del arrebatamiento. Esto mortal, dice el 53-54, se vestirá de inmortalidad. Y los que estén muertos al toque de la final trompeta, que van a ser los primeros, resucitarán primero. ¿Cuánto glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores por esto? Amén. Y nos describe la Sagrada Escritura que será en un abrir y cerrar de ojo. Y atención con esto: el arrebatamiento de la iglesia, solamente aquel que esté preparado va a participar en este acontecimiento. Muchos piensan que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia todo ojo lo verán. No, hermanos, no. Y que les quede claro, no. Será como un parpadear al toque de la final trompeta. Por eso dice que viene con trompeta de Dios. En las fincas allá en Chiapas, en las fincas cafetaleras, cuando van a dar el desayuno, anteriormente tocaban la trompeta y ya sabía la gente que era hora de venir a desayunar. De la misma manera, cuando iban a dar el almuerzo, volvían a tocar la trompeta y así sucesivamente la cena. Pues actualmente ya le cambiaron, ahora tocan una chicharra y ya saben que es hora de ir a probar los alimentos. Pero este acto es incomparable. Por eso claramente nos lo describe y nos lo dice específicamente, y está marcado con una coma como tal, porque hace la separación del acontecimiento. Vendrá con trompeta de Dios. Qué maravilloso va a ser eso, ¿eh? No, hombre, si habláramos de toque de trompetas, hay muchos significados. Hay el toque de trompeta marcial que usan los militares, el toque de trompeta de queda, y así podría enumerarles un sinfín de toques. Pero cuando esto suceda, se va a dar la transformación, va a dar inicio en sí al acto del arrebatamiento.
Por eso son muy importantes estos puntos esenciales, hermanos. Son muy vitales porque nos enseña la grandeza y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Amén. Luego nos encontramos el siguiente acontecimiento. Llevamos, si nos damos cuenta, 1, porque el Señor mismo. 2, con voz de mando. 3, con voz de arcángel. 4, con trompeta de Dios. 5, descenderá del cielo. ¿De dónde va a venir Jesús para arrebatar su iglesia? Del cielo. Amén. Del cielo. Desde que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, no ha vuelto a venir. Va a venir en esa ocasión especial, en esa ocasión inolvidable. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 nos dice que Él actualmente está a la diestra del Padre. Oiga bien, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y esto es algo que debe de motivarnos como iglesia. Esto es algo, hermanos y hermanas, que debe de animarnos a seguir adelante y que nuestra labor aquí en la tierra, nuestro servicio, no es en vano. Porque va a ser el premio, el fruto, el resultado a la perseverancia y a una vida en santidad. He aquí la diferencia, hermanos. El asunto es qué tanta relevancia le hemos dado, qué tanta importancia le hemos tomado. Hay quienes más que se preocupan para cuándo va a llegar el día de la quincena, cuándo va a ser el día de reparto de utilidades, cuándo van a dar las becas Benito Juárez para los hijos, para las hijas, cuándo le va a llegar el programa social del gobierno. Otros ya están haciendo preparativos para la Semana Zángana porque de santa no tienen nada. ¿En serio? Pero ¿y qué del arrebatamiento de la iglesia? Si Cristo viniera en estos momentos, si Cristo viniera en la tarde, en la noche, que solo Él lo sabe, solo Dios lo sabe, ¿estás preparado? ¿Estás preparada, hermana? ¿Realmente estamos listos? ¿Estamos listos para ese acto tan especial? Jesucristo descenderá del cielo para venir por su iglesia. Amén. En el libro de Romanos capítulo 8 nos dice el 32: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, a la diestra de Dios. Y de ahí va a descender por su iglesia. Amén. Sexto acontecimiento simultáneo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué gran privilegio, hermano. Ahí se va a cumplir lo que dice en Daniel capítulo 12. Los sepulcros se abrirán. Aquellos santos fieles, aquellos varones, los discípulos o los apóstoles van a resucitar. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva van a resucitar. Aún así ya tengan casi 2000 años de haber fallecido, van a resucitar. ¿Ah? Van a resucitar. Las tumbas se abrirán. ¿Para qué? Para poder reunirse con su Redentor. Por eso Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Y cuántos creemos que nuestro Redentor vive? Y si Él vive, adorémosle, glorifiquémosle, ensalcémosle con todo el corazón. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan hizo claramente remembranza acerca de este acto. Enmarcó claramente la importancia.
San Juan capítulo 5 versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Amén. Y el séptimo acontecimiento simultáneo, lo dijo el apóstol Pablo. Hermano pastor Elí, Pablo quería que el arrebatamiento hubiera sucedido cuando él estaba en vida. Por eso él escribió, bajo la dirección del Espíritu Santo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos. Este es el séptimo acontecimiento. 7 pasos simultáneos en el arrebatamiento. Y sigue diciendo, y esto aclara y rompe todo paradigma, todo complejo, toda inseguridad. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. ¿En dónde va a ser el encuentro de la iglesia con Cristo? En las nubes. No va a ser aquí en la tierra, se los aclaro. No va a ser aquí en la tierra, va a ser en las nubes. Va a ser en las nubes. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás listo? Si Él viniera por su iglesia. Tercera parte: ¿quiénes se irán en el arrebatamiento de la iglesia? Tercera parte: ¿quiénes se irán en el arrebatamiento de la iglesia? Agárrense, hermanos, porque se las tengo que decir. Inciso A: los que hayan recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y hayan tenido una conversión genuina. Hay muchos que dicen: pues yo estoy arrepentido, pastor. Si estás arrepentido, pues no estás convertido. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. El primer requisito para irse al arrebatamiento es haber recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y tener una conversión genuina. Gloria a Cristo. San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan capítulo 3, del versículo 3 en adelante, Jesús le dijo a aquel gran maestro Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Tiene que haber una conversión. Tiene que haber un arrepentimiento pleno. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10: si confesares con tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Ese es el primer requisito. Inciso B: debe asumir la responsabilidad de dejar de vivir en la carne. Inciso B: debe de asumir la responsabilidad de dejar de vivir en la carne. ¿Sabía usted que cuando venimos al Señor Jesús traemos una vida en la carne? ¿Sí? ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 8? Por eso le dije que este banquete traía variedades. Amén. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8? Versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando uno no ha conocido a Cristo, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. O sea, inciso B: tenemos que asumir la responsabilidad de dejar de vivir en la carne. Amén. Y aquí no es pastor, es que yo no lo he sentido pastor. Es que yo sí me siento bien pastor. No, es una responsabilidad individual, personal. Uno como pastor hace 2 cosas: predica la palabra, 1, 2, enseña la palabra. Y lo tercero,
ora uno e intercede por usted en clamor a Dios, pero la parte esencial es responsabilidad suya. Asumir la responsabilidad de dejar de vivir en lo que antes vivía. Dice el versículo 7, Romanos capítulo 8. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Pero el 6, el antitexto está más claro. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Así es. Es que si usted tiene que asumir la responsabilidad de dejar de vivir en la carne. Nadie podría decir, ya recibí a Cristo como mi Salvador, y allá afuera está cantando canciones mundanas. Aquí en la iglesia viene bien decente vestidito, y allá en la calle la hermanita, la joven va a andar con su mininada, con su short bien pegado hasta el tronco de la pierna. No. Cierta ocasión Pedro le dijo a Jesús: Maestro, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Quieres quedarte?, le dijo. No le dijo: Pedrito, tenés razón, ¿quieres quedarte?, le dijo. Así es. El responsabilizarse a dejar de vivir en la carne tiene que ser de entrada, primero, en la casa. Amén. Segundo, con las personas que nos rodean. Tercero, en el trabajo. Cuarto, en los lugares que nos desenvolvamos. Y quinto, en la iglesia. Así es. A veces algunos piensan que pueden llevar una doble moral o un doble tipo de vida. En la iglesia llego de una manera y en la calle soy de otra manera. No podemos ser como el camaleón, cambiar colores donde quiera que estemos. Tenemos que ser genuinos. Pero para ello tenemos que responsabilizarnos de dejar de vivir en la carne. No debemos todavía seguir diciendo mentiras. Ya no puede usted ser chismoso, ya no puede usted ser chismosa, ya no puede usted ser calumniador, ya no puede usted ser borracho. No puede ser posible que aquí adora y glorifica a Dios y está tomando sus copitas. Definitivamente no. Ya no puede estar usted agarrándose lo que no le corresponde, robándole al prójimo. Ya no. Es una responsabilidad de dejar de vivir en la carne. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La pregunta es: ¿quién quiere realmente asumir la responsabilidad? Ya no puede usted andar diciendo palabras obscenas. Ay, se me chispoteó, hermano, se me chispó. No, nada. Dice Efesios capítulo 4 versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria a fin de edificar a los que te oyeren. Aunque no digan amén, pero es una gran verdad. Es una gran verdad. El dejar de vivir en la carne conlleva a ya no seguir viviendo en fornicación. Tal vez usted, cuando conoció a Cristo, vino en unión libre. Debe tratar de arreglar su vida. ¿Ah? Porque no va a bajar el Señor y lo va a llevar al registro civil. Usted tiene que arreglar su vida. Ya no puede llevar una vida doble moral familiar, vivir en adulterio. Ya no. Por eso, ¿quiénes irán en el arrebatamiento de la iglesia? Y este punto, y es el inciso B: los que asuman la responsabilidad de dejar de vivir en la carne. Así es. Gálatas capítulo 5 versículo 16, que nos dice: y manifiestas son las obras de la carne. Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión? Ni nos conviene como cristianos mencionar tales cosas, pero es necesaria hablarlas. Entonces, hermanos, mientras Cristo no haya venido por su iglesia, tenemos la oportunidad. Pero no por eso va a caer usted en un conformismo
y va a seguir viviendo a su manera. La pregunta es, ¿con qué está batallando usted? No me mire con ojos de pistola, dijo uno. Analícese en esta hora, ¿con qué estoy batallando? ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es el ayo con el cual me he tropezado? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que no le permite a usted dejar de vivir en la carne? ¿No será que todavía se enreda en los negocios de este mundo? No le gusta salir a evangelizar, pero cuando llega en tiempo de política, hasta promotor del voto se convierte. Yo tengo 20, soy coordinador del voto, dice. Yo tengo 40. Usted dígame y le hablo a los 40 y los 40 van a hacer lo que yo le digo. Así fuera usted para evangelizar, no hombre, otros 40 vinieran acá a la iglesia, esos 20. Pero es una responsabilidad, hermanos, dejar de vivir en la carne. Por eso en esta hora le invito, analícese. ¿Con qué ha estado usted batallando? Antes de que pase yo al otro punto, analícese. Dígale, Señor, aquí está mi vida. ¿Sabía usted que existen dos cosas? Primero, a nosotros mismos no nos podemos engañar. Segundo, a Dios nadie le puede engañar. Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios da testimonio de vosotros que sois hijos de Dios. Si Cristo viniera, ¿te irías con Él? Analízate. ¿No será que en tu corazón hay rencor? ¿Estás peleando con tu hermano en la carne hace años y no le hablas? ¿Estás peleando con tu hermana en la carne? ¿Tienes diferencias encontradas con tus familiares? ¿Hay rencor, hay odio, hay pleito, hay rencilla? ¿Con qué estás batallando? Y esto es un reto. Uno como pastor puede aconsejar. Uno como pastor puede tratar de lograr el reconcilio, pero la otra parte le corresponde a la feligresía. Amén, hermanos. Inciso C. Bueno, ya le quedó claro que es nuestra responsabilidad dejar de vivir en la carne. Inciso C. El que le sea fiel a Dios en su mayordomía. Señor, ¿cómo está eso? Sí, hermanos. ¿Será que Dios necesita de nosotros? Dios no necesita de nosotros. Mío es el oro, mío es la plata, dice Ageo capítulo 2 versículo 9. Mío es el oro, mío es la plata. Mas sin embargo Dios nos pide fidelidad en nuestra mayordomía. ¿Mayordomía en qué? Mayordomía en nuestra búsqueda. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino cuanto más veas que aquel gran día se acerca. No debemos de ser cadochos, no jarochos. No debemos de ser cadochos. Hay quienes que a cada 8 días vienen a la iglesia, y si no vienen a los 8 días, vienen hasta las 2 semanas después. Usted tiene que administrar su tiempo, usted tiene que esforzarse por venir a la iglesia. Tiene que esforzarse. Hay algunos que dicen, ay pastor, pero a mí el tiempo no me alcanza en el trabajo. No hombre, si así como es usted para el trabajo, bueno, usted para la iglesia, no estuviera usted sentado acá predicando anduviera. Y gusto y gozo le daría a uno como pastor, que Dios levante ministerios en la iglesia y se vayan a abrir nuevos campos, a proclamar el reino de Dios. Amén. La búsqueda a Dios es mayordomía. ¿Por qué? Porque le estamos dando el primer lugar a Dios. San Lucas 12:31 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadiduras. Entonces, tiene que salir usted de ese tipo de conformismo en que se encuentra viviendo espiritualmente. Si venía cada 8 días, aparte su tiempo. Si tiene la posibilidad de salir antes de su trabajo para venir a la iglesia, haga el esfuerzo de venir a la iglesia. Si usted es dueño de alguna tienda, de algún negocio,
pues cierre su tienda, cierre su negocio y véngase a la iglesia. Algo que le admiré a mi suegra era eso. Mi suegra tenía un negocio. El culto allá en Rancho Nuevo, municipio de Huixla, era a las 5 de la tarde. A las 3:30 estaba cerrando ella. Se iba a comer, descansaba, que se enfriaba su cuerpo, se iba a bañar y 15 minutos antes estaba en la iglesia. Cuando llegaba de la iglesia, si es que llegaban a buscarlo, atendía a la gente. Pero Dios demanda fidelidad en nuestra mayordomía. Amén. Los que le sean fieles en su mayordomía. Número 2, que usted aprenda a ofrendar por gratitud. Si usted va a ofrendar, hágalo por gratitud, no lo haga por necesidad. Según de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Número 3, que le sea fiel usted en sus primicias. Si usted tiene cultivos, si usted tiene animales de crianza y de corral, séale fiel en sus primicias. Pedro Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de tus frutos, y serán llenos tus lagares de mosto y abundancia. Número 4, estamos en el inciso C, la fidelidad en la mayordomía. Que le sea usted fiel a Dios con lo que le corresponde, con sus diezmos. Malaquías capítulo 3 del versículo 7 en adelante: ¿robará el hombre a Dios? Y el hombre pregunta: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y si usted sigue diciendo, dice que si usted da, se le abrirán las ventanas de los cielos y derramará su bendición hasta que sobreabunde. Séale fiel a Dios en lo que le corresponde, de lo completo. No vaya a ser como Ananías y Zafira, que va a dar una parte. O hay otros que dicen: no lo di para Dios, pero lo invertí en tal cosa. Momento, no invierta lo que no es suyo. Dele lo que le corresponde a Dios, y de lo que le quede, y usted quiere hacer algo para la obra, hágalo. Ahí está la clave de su bendición. Entonces, este elemento muy importante, el inciso C: fiel en nuestra mayordomía. Amén. Y tengamos cuidado, porque a veces puede ser que hasta la mujer se haga igual que el marido. Ananías sabía que no estaba llevando completo la venta de la heredad. ¿Y qué le dijeron los siervos de Dios? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿A poco no siendo tuya lo hubieras vendido y te hubieras quedado con todo? Y ahí cayó, expiró. Al rato llega su mujer preguntando. La mujer sabía lo que había hecho el marido. Y cuidado, hermanos, cuidado, hermanas, amén. Y también ahí cayó, ahí está tu marido muerto, dice, por haber mentido al Espíritu Santo. Entonces debemos de serle fiel al Señor. Amén. Inciso D: los que estén dispuestos a vivir en santidad. Este es el broche, el candado y el sello para aquellos que quieran irse en el arrebatamiento de la iglesia. Vivir en santidad. Primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. El que nos llamó es santo. ¿Cómo debemos ser nosotros? Santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En el trabajo usted tiene que reflejar santidad. Y aún las personas que no conocen a Cristo van a entender: no, mi respeto para tal persona, ese sí está consagrado para Dios.
Ese sí lleva una vida de santidad. ¿Ah? Por su testimonio, por su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de aconsejarse, de aconsejar, su forma de tratar, en toda vuestra manera de vivir. Aquí no hay espacio que quede libre como para decir aquí vivo en santidad y aquí no vivo en santidad. No, pero tenemos que asumirla. La santidad es práctica, hermano. La santidad se convierte en disciplina. Por eso dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el reino de Dios no va a estar ni un sancochado, ni un tibio, ningún frío, sino solamente aquel que esté viviendo en santidad, aquel que esté viviendo en consagración, aquel hermano, aquella hermana que independientemente que haya venido al culto, haya venido a la vigilia, haya venido al ayuno, haya venido a la oración, en su casa posiblemente llame a su esposa, llame a sus hijos y hagan el altar familiar. Esto casi ya no se hace. Y Dios me decía: háblales de esto, porque estoy orando. ¿Qué quieres que predique? ¿Qué quieres que enseñe al otro día? Háblales de esto. Si yo le preguntara, no me contesten, ¿hace usted el altar familiar en su casa aún después, aunque haya habido culto aquí en la iglesia? Es poco. Mamá, los pajarillos cuando amanece cantan, cuando va a entrar la noche cantan. ¿Y nosotros? Hay hogares donde no hay santidad. Hay hogares donde la casa parece un hotel. Uno se duerme una hora, otro a otra hora, otro a otra hora, a la hora que quiere. Y no, preferentemente debe haber un tiempo de búsqueda, un altar familiar delante de la presencia de Dios, porque eso va a conllevar a una vida en santidad en la familia. Por eso Josué 24:15, Josué dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién serviréis, si a los dioses que adoraron vuestros padres cuando estaban en Egipcio, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Iglesia, estamos al inicio de la tercera década del siglo XXI. Cristo está a las puertas. Mucha gente dice: ¿será que esto se va a mejorar? ¿Quién te dijo que se va a mejorar? Posiblemente algunas cosas se van a estabilizar, y puede ser que para el que no conoce a Dios se van a empeorar. Pero para la iglesia esto no se va a empeorar. Para la iglesia es señal de que Cristo viene y está a las puertas, y viene por un pueblo redimido, comprado y lavado con la sangre de Jesucristo. Con este pasaje culmino esta enseñanza. Efesios 5:27. Jesús vendrá a fin de presentarse una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni contaminación, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Amén. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo está la santidad de nuestro hogar? Cuidado, el diablo es astuto. Y si sus hijos no están en santidad, cuando usted venga a ver a algún su hijo, va a estar escuchando música pagana y usted no va a decir nada. Tenga cuidado, porque puede perder la santidad. Ay, hermano pastor, pero va a ver, es mi hijo. Bueno, es su hijo, y su hijo tiene que reconocer y entender que si no quiere con Dios, allá él con Dios, pero la casa donde usted vive se respeta. Así es. No puede ser, no puede ser posible que ahí donde usted siente la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, las fuerzas demoníacas se muevan porque usted le dé lugar. No. Por eso la santidad tiene que ser en toda nuestra manera de vivir. Espero, hermanos, que esta enseñanza quede atesorada en sus corazones, que esta enseñanza germine en su vida y produzca fruto. Y sobre todo, si Cristo viniera, aquí estamos, Señor. Por eso el pasaje que leímos dice: si el Padre supiera a qué hora llegaría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, velad y orad, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En este momento les invito, pónganse de pie.
Vamos a orar por la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Si hubiera alguien que no ha aceptado a Cristo, yo le invito a aceptar a Cristo. El requisito esencial para irse en el arrebatamiento es aceptar a Cristo como un Salvador. Si entre nosotros hubiera algún amigo o alguna amiga que ha sido simpatizante y oyente del Evangelio, yo le invito, venga a Jesús. A mí me impacta cuando Jesús tenía a su lado dos ladrones. Uno le decía, le injuriaba: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y sálvanos a nosotros mismos. Y otro le dijo: ¿ni aún así temes tú a Dios? La verdad, nosotros a la verdad estamos aquí porque lo merecemos, pero él no. Y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Habrá alguien que no ha aceptado a Cristo? ¿Habrá alguien que esté caído en la gracia de Dios y quiera reconciliarse en esta hora? Yo le invito, salga de su lugar. Pase aquí a entregar su vida. Pase aquí a reconciliarse. No se quede ahí. No se quede parado, parada. ¿Será cierto? No es cierto. Esto es real. Esto es real. Cristo está a las puertas y nos está esperando con los brazos abiertos. Su palabra dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Voy a pedirle a mi esposa que nos despida. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa reunión, por tu presencia, por tu palabra hablando, Señor, a tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ser despedidos. Te pedimos, Señor, que tú guardes a tu pueblo, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros, nos defienda, Señor, que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de